Un jefe mafioso gastó millones tratando de salvar a su hijo, pero al final fue una señora de la limpieza con guantes de goma amarillos quien devolvió la vida al chico. Y lo que él hizo por ella conmocionó a todo el mundo del Hampa. Maxwell Thornton apagó el motor de su Maybach blindado negro frente a la imponente fachada de su mansión de Chicago. El rugido del motor se apagó al instante, pero el ruido dentro de su cabeza nunca cesó. Se quedó allí sentado un momento, con ambas manos agarradas al volante de cuero, respirando profundamente, tratando de retrasar unos segundos más antes de entrar en la casa que durante 2 años le había parecido más un frío mausoleo de mármol que un hogar. Se aflojó el cuello de la camisa negra, que aún conservaba el leve olor a pólvora del trabajo de la noche, y salió del coche. Sus pasos resonaban solitarios en el camino de piedra. Era el hombre que lo tenía todo. Un imperio criminal que controlaba la mitad de Chicago, el temor de todas las familias rivales y una cuenta bancaria con la que podía comprar cualquier cosa. Pero cada vez que cruzaba esa enorme puerta de hierro, se sentía como el hombre más pobre del mundo. Porque dentro de esa fortaleza, su hijo de 3 años, Ethan, no había pronunciado una sola palabra desde que vio cómo mataban a tiros a su madre ante sus ojos 2 años atrás. Y ninguna cantidad de dinero podía devolverle la voz a un niño destrozado. Si esta historia te conmueve, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Porque a veces los mayores milagros provienen de las manos que llevan guantes de goma amarillos. Maxwell empujó la pesada puerta de hierro y entró en el vestíbulo principal de la mansión. La lámpara de cristal brillaba sobre su cabeza, pero no conseguía disipar la fría atmósfera que se cernía sobre el lugar. Raymond Collins, su leal mano derecha, ya le esperaba con su traje negro perfectamente entallado, como cada noche. El rostro del hombre de 50 años no mostraba ninguna emoción, pero Maxwell podía leer el agotamiento en sus ojos. «Señor, todo sigue igual», dijo Raymond con voz baja y tranquila. El niño no cenó. Solo tomó unos sorbos de leche y luego se sentó junto a la ventana hasta que se quedó dormido. La enfermera dice que su ritmo cardíaco es estable, pero sigue perdiendo peso. Maxwell no respondió. Había escuchado informes como este cientos de veces en los últimos 2 años, y cada vez que llegaban a sus oídos, sentía como si alguien le estuviera tallando el pecho con un cuchillo sin filo. Subió las escaleras con pasos pesados, como si tuviera las piernas envueltas en plomo, pasando junto a costosas pinturas al óleo colgadas en las paredes, sin mirarlas siquiera. Cuando llegó a la puerta del dormitorio principal, se detuvo. Esa habitación llevaba 2 años cerrada con llave. Desde aquella fatídica noche, la noche en que toda la vida de Maxwell se derrumbó por completo. Cerró los ojos y los recuerdos volvieron a él como una inundación imparable. Aquella noche también hacía frío, como esta noche. Melissa, su esposa, salía del coche delante de la casa con Ethan en brazos. Llevaba su vestido rojo favorito, su cabello dorado se agitaba con el viento y su sonrisa era radiante mientras miraba a su hijo, que balbuceaba sus primeros intentos de llamar a su madre. Maxwell la seguía, llevando una bolsa con regalos para el primer cumpleaños de Ethan. Recordó haber pensado en cuándo enseñaría a su hijo a montar en bicicleta algún día. Entonces se oyeron los disparos. 1, 2, 3. Todo sucedió tan rápido que Maxwell no tuvo tiempo de reaccionar. Melissa se desplomó, su sangre empapando la tela roja de su vestido, manchando el suelo, manchando la pequeña cara de Ethan, que yacía en los brazos de su madre. El coche negro de los asesinos desapareció en la noche. Maxwell gritó como un animal herido, sosteniendo a su esposa moribunda, mientras Ethan se sentaba a su lado, con los ojos muy abiertos, viendo cómo su madre se desvanecía. Desde esa noche, el niño nunca volvió a abrir la boca para decir otra palabra. Anthony Ritchie, el jefe de la familia mafiosa rival, había ordenado el asesinato de Melissa en venganza por el control que Maxwell había tomado sobre la parte sur de la ciudad. Quería que Maxwell sufriera, y lo consiguió. Maxwell se vengó. Mató a 12 de los hombres de Ritchie en un mes, incendió 3 casinos y 2 almacenes.
Sin embargo, Richie siguió escondiéndose como una rata. Y por mucha gente que matara a Maxwell, no podía devolverle la vida a Melissa. No podía hacer que Ethan le llamara padre ni una sola vez más. Había hecho todo lo que había podido. Trajo a un psicólogo de Viena por $200,000 para 2 semanas de tratamiento. El hombre probó todos los métodos, desde la terapia lúdica hasta la hipnosis. Pero Ethan se sentaba allí como una estatua, con los ojos vacíos mirando a través de todo. Un especialista en neurología de la Universidad Johns Hopkins voló a Chicago con un equipo de enfermería privado y equipos por valor de millones. Le hicieron escáneres cerebrales, análisis de sangre, midieron sus ondas cerebrales y luego sacudieron la cabeza y dijeron que el cerebro del niño era perfectamente normal. El problema era psicológico, no físico. Una clínica privada en Suiza admitió a Ethan durante 3 semanas con un coste de $500,000. Utilizaron terapia equine, terapia artística e incluso medicamentos experimentales que no habían sido aprobados. Ethan volvió peor que antes, aterrorizado por cualquiera que llevara bata blanca y gritando cada vez que veía una aguja. Maxwell incluso contrató a un equipo de robots de inteligencia artificial de Japón diseñados específicamente para interactuar con niños con autismo y traumas psicológicos. Ethan lanzó el robot contra la pared en los primeros 10 minutos de la primera sesión. En total, Maxwell había gastado más de $3 millones en 2 años. $3 millones y ni un solo resultado. El último médico al que acudió, un destacado profesor de Harvard, lo miró directamente a los ojos y le dijo que se preparara. El niño podría no volver a hablar nunca más. Había construido un muro alrededor de su alma y nadie podía romperlo. Maxwell recordó haber sacado su pistola y apuntar a la cabeza del profesor. Raymond tuvo que intervenir antes de que apretara el gatillo. Ahora, de pie fuera de la habitación de su hijo, Maxwell sentía que esa familiar impotencia volvía a surgir, ahogándole la garganta. Era el hombre más poderoso de Chicago, un hombre que podía hacer que cualquiera se arrodillara con una sola llamada telefónica. Sin embargo, no podía hacer que su propio hijo dijera una sola palabra para llamarlo padre. Victoria Sterling apareció al final del pasillo justo cuando Maxwell estaba de pie frente a la puerta de Ethan. El sonido de sus tacones altos marcaba un ritmo constante contra el suelo de roble. No lo suficientemente rápido como para parecer apresurado, ni lo suficientemente lento como para ser juzgado perezoso. Todo en Victoria estaba calculado hasta el más mínimo detalle. Se acercó a Maxwell con paso elegante, con su cabello castaño oscuro recogido en un moño impecable sin un solo mechón fuera de lugar, y un traje negro perfectamente entallado que ceñía la esbelta figura de la mujer de 45 años. «Señor Thornton, he organizado la agenda para la próxima semana», dijo Victoria con una voz cálida y mesurada dirigida solo a él. «El Dr. Peterson vendrá el martes para la revisión rutinaria del niño. El jueves hay una reunión con los abogados sobre la demanda de Northern Real Estate y he cancelado la gala benéfica de este fin de semana porque pensé que necesitaba descansar». Maxwell asintió sin decir nada, con la mirada fija en la puerta de su hijo. Victoria se quedó a su lado, lo suficientemente cerca como para mostrar su preocupación, pero lo suficientemente lejos como para mantener la distancia profesional. Llevaba 5 años trabajando para la familia Thornton, desde que Melissa aún vivía, y recordaba claramente el primer día que entró en aquella mansión. Por entonces, Victoria no era más que una simple ama de llaves contratada para supervisar los asuntos domésticos. Pero desde el primer momento en que vio a Maxwell Thornton, supo que quería más. Él era la encarnación del poder, la riqueza y el peligro. Todo lo que la embriagaba. Melissa era el único obstáculo en su camino. Una esposa joven y guapa, con cabello dorado y una sonrisa inocente, completamente indigna de estar al lado de un hombre como Maxwell. Victoria había esperado pacientemente, observando en silencio, memorizando todos los hábitos de Maxwell, sabiendo que le gustaba el café negro sin azúcar por la mañana, que le gustaba leer las noticias financieras antes del desayuno, que odiaba el aroma de las rosas, pero que le encantaba el jazmín. Se hizo indispensable en esta casa, controlando todo, desde la agenda del amo hasta el menú de la cena,
desde la contratación del personal hasta las finanzas del hogar. Cuando Melissa murió, Victoria tuvo que esforzarse por no sonreír. Desempeñó a la perfección el papel de administradora de la casa afligida, vistiendo de negro durante 3 meses, encendiendo velas conmemorativas cada semana e incluso llorando delante de Maxwell en algunas ocasiones para mostrar su simpatía. Pero en el fondo, sabía que era una oportunidad única en la vida. Melissa se había ido y Victoria ocuparía poco a poco su lugar. Durante los últimos 5 años, Victoria había ampliado constantemente su poder dentro de la casa. Despidió a los antiguos sirvientes que habían sido leales a Melissa y los sustituyó por personas que ella misma seleccionó. Controlaba quién podía entrar y quién podía ver al Señor. Incluso los médicos y especialistas que trataban a Ethan tenían que pasar primero por ella. Victoria se consideraba la verdadera señora de la mansión Thornton. Solo le faltaba un anillo de boda para legitimar su posición. Observó a Maxwell de pie como una estatua frente a la puerta de su hijo y sintió una punzada de irritación. Se preocupaba demasiado por ese niño mudo. Si fuera Victoria, habría enviado a Ethan a una institución mental hacía mucho tiempo y habría comenzado una nueva vida. Pero sabía que no podía decir eso en voz alta. Al menos, todavía no. «Necesitas descansar», dijo Victoria con suavidad, extendiendo la mano para tocar el brazo de Maxwell. «He preparado un baño caliente y vino tinto en tu habitación. Déjame ocuparme de todo aquí». Maxwell retiró el brazo de su alcance. El movimiento fue suave, pero lo suficientemente firme como para que ella entendiera el límite. «Primero voy a ver cómo está Ethan», dijo, empujando la puerta y entrando en la habitación de su hijo, dejando a Victoria sola en el pasillo mientras la sonrisa se desvanecía lentamente de sus labios. Observó la espalda de Maxwell y apretó los puños con fuerza. «Paciencia», se dijo Victoria. Había esperado 5 años. Podía esperar unos cuantos más. Tarde o temprano, Maxwell se daría cuenta de que Victoria era la mujer que realmente merecía estar a su lado. No una esposa muerta, ni un hijo mudo. Tarde o temprano, el puesto de señora de la mansión Thornton le pertenecería. A más de 30 kilómetros al sur de la mansión Thornton, en la zona más deteriorada de Chicago, donde incluso la policía duda en ir después del anochecer, Charlotte Hayes estaba arrodillada en el suelo, limpiando la sangre que su madre acababa de vomitar. Su apartamento barato estaba en el 5º piso de un edificio en ruinas, con una escalera que apestaba a orina y paredes que perdían pintura y se desprendían en copos. Esa noche, el frío de Chicago calaba hasta los huesos, pero la calefacción llevaba estropeada desde el mes anterior y Charlotte no tenía dinero para arreglarla. Lo único que podía hacer era cubrir a su madre con mantas extra y rezar para que sobreviviera a la noche. Dorothy Hayes yacía en la cama desgastada, con el cuerpo tan demacrado que se le podían contar las costillas bajo la piel arrugada. Solo tenía 58 años, pero parecía tener más de 70, ya que el cáncer de pulmón se apoderaba de su cuerpo día a día. El médico dijo que le quedaban unos 6 meses de vida sin cirugía, pero la operación costaba $500,000, una cifra que Charlotte ni siquiera podía soñar con alcanzar, ni siquiera trabajando toda su vida. «Mamá, toma tu medicina», le dijo Charlotte en voz baja mientras le levantaba la cabeza y le acercaba el analgésico a los labios. Dorothy abrió los ojos y miró a su hija con una expresión cargada de culpa. «Hija mía, lo siento», susurró con voz ronca y quebrada. «Te he arrastrado conmigo. Deberías haber estado en la escuela. Deberías haber tenido una vida mejor que esta». Charlotte apretó la mano de su madre y contuvo las lágrimas. Tenía 27 años. Debería haber estado en su último año en la Facultad de Magisterio. Debería haber estado preparándose para un futuro brillante en la profesión con la que siempre había soñado. Pero la vida no le dio esa oportunidad. Se había visto obligada a abandonar los estudios 3 años antes, cuando su madre enfermó. Y desde entonces había aceptado todos los trabajos que había podido encontrar. Fregaba platos en restaurantes, limpiaba oficinas, servía bebidas en bares, lavaba la ropa de desconocidos. Ahora tenía 3 trabajos al día.
Por la mañana limpiaba para una empresa de limpieza, por la tarde servía mesas en una cafetería y por la noche fregaba platos en un restaurante italiano. En total, ganaba unos $2,000 al mes, de los cuales 1,500 se destinaban al alquiler y a la medicación de su madre, lo que le dejaba 500 para comida y gastos básicos. Su deuda médica ya había ascendido a $200,000 y seguía creciendo como un globo a punto de estallar. Charlotte sabía que, aunque se matara a trabajar, nunca podría pagarlo todo, pero no tenía otra opción. Miró sus manos, ásperas y agrietadas por la exposición constante a los productos químicos de limpieza, y de repente recordó las manos de su padrastro de hacía años, esas manos grandes y peludas que la habían golpeado durante los 8 años de su infancia. Su madre se volvió a casar cuando Charlotte tenía 10 años, un año después de que su padre biológico muriera en un accidente laboral. El hombre con el que se casó su madre, Frank, era un alcohólico violento que golpeaba a su esposa y a su hija como si fuera algo habitual. Charlotte recordaba esconderse en el armario por la noche, tapándose los oídos para no oír sus gritos, ir al colegio por las mañanas con moratones ocultos bajo las mangas largas, ser llevada al hospital con costillas rotas o brazos dislocados mientras su madre mentía y decía que la niña se había caído por las escaleras. La larga cicatriz en la espalda de Charlotte era un recuerdo de la noche en que él la azotó con un cinturón de cuero hasta que su piel se abrió porque ella había roto su vaso de cerveza. Entonces tenía 14 años. El padrastro se marchó cuando Charlotte tenía 18 años, después de agotar los escasos ahorros de su madre y dejar una montaña de deudas. Pero las cicatrices en el cuerpo y en el alma de Charlotte nunca desaparecieron. Tenía miedo de los hombres, miedo de los gritos, miedo a la oscuridad. Y, sobre todo, comprendía mejor que nadie el dolor de los niños heridos. Por eso había soñado con ser profesora, para poder ayudar a niños como ella había sido. Pero ese sueño ahora le parecía tan lejano como las estrellas del cielo nocturno de Chicago. Charlotte se levantó cuando vio que su madre se había quedado dormida. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscura calle, donde unos cuantos adictos se acurrucaban en las esquinas y el sonido de una sirena de policía resonaba en algún lugar lejano. Al día siguiente tendría una entrevista para un nuevo trabajo, un puesto de conserje en una mansión en los ricos suburbios del norte de la ciudad. El sueldo era 3 veces más alto de lo habitual, pero requería vivir en el lugar y obedecer normas estrictas. Charlotte no sabía quién era el propietario de la mansión, y no le importaba. Solo sabía que necesitaba dinero, mucho dinero, para salvar a su madre, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Dios, por favor, ayúdame, susurró Charlotte en la oscuridad antes de echarse la fina manta sobre los hombros y sentarse en la silla junto a la cama de su madre, preparándose para una larga noche de insomnio. Charlotte se detuvo ante las enormes puertas de hierro de la mansión Thornton y sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Había tomado 3 autobuses y tardado casi 2 horas en llegar desde el sur. La mansión que tenía ante sí era más grande que cualquier otra que hubiera visto en su vida. Con columnas de mármol blanco, un reluciente tejado de tejas negras y amplios jardines recortados a la perfección, Charlotte respiró hondo y pulsó el timbre. La puerta se abrió lentamente y ella entró con una vieja mochila que contenía algo de ropa y una fotografía de su madre. Un hombre vestido con un traje negro la recibió en la entrada principal y la condujo a través del gran vestíbulo, donde brillaban candelabros de cristal a lo largo de largos pasillos decorados con costosos cuadros al óleo, hasta una pequeña habitación en la parte trasera de la mansión. Victoria Sterling ya la estaba esperando allí con un expediente en las manos, sus agudos ojos recorriendo a Charlotte de pies a cabeza. «Eres Charlotte Hayes», dijo Victoria con voz plana y sin emoción, mientras leía el expediente. 27 años, sin título universitario, sin experiencia trabajando para familias de élite, viviendo en la zona sur. Charlotte asintió y luchó por evitar que le temblara la voz. «Sí, señora, he trabajado en limpieza durante 3 años. Puedo hacer cualquier trabajo que me asigne». Victoria dejó el expediente y se puso de pie,
rodeando a Charlotte como un halcón que estudia a su presa. Escucha con atención, muchacha. En esta casa tenemos reglas muy estrictas y si rompes alguna de ellas, serás despedida inmediatamente sin que se te pague ni un solo dólar. Primero, no se te permite preguntar nada sobre el Señor o su trabajo. Segundo, no se te permite mirar directamente a los ojos al Señor cuando te habla. Tercero, no se te permite hablar con el Señor a menos que Él te dirija la palabra primero. Cuarto, no se te permite poner un pie en el segundo piso, donde están el dormitorio del Señor y la habitación del joven Señor, a menos que recibas una orden directa de mí. Quinto, no se te permite revelar nada de lo que veas o escuches en esta casa a nadie fuera de ella. ¿Entendido? Charlotte tragó saliva y asintió. Sí, señora. Entendido. Victoria abrió un armario y sacó un uniforme azul claro y un par de guantes de goma amarillos brillantes. Este es tu uniforme, dijo Victoria, lanzando la ropa a los brazos de Charlotte. Lo llevarás puesto todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Debes llevar estos guantes siempre que trabajes, porque el Señor detesta ver las manos de los sirvientes tocando sus pertenencias. Tu habitación está en el sótano, al final del pasillo a la izquierda. Tu salario mensual es de $6,000, que se pagan a final de mes. Si lo haces bien, puede que haya bonificaciones. Si no, ya sabes cómo volver a la puerta. Charlotte abrazó el uniforme y los guantes amarillos contra su pecho como si fueran tesoros. $6,000 al mes, 3 veces más de lo que ganaba con sus 3 trabajos juntos. Con ese dinero, podría pagar poco a poco la deuda del hospital e incluso ahorrar para la operación de su madre. Gracias, dijo Charlotte con profunda gratitud. Prometo que no te decepcionaré. Victoria la miró con frialdad. No me des las gracias todavía, dijo. Muchas personas han venido aquí y se han marchado en menos de una semana porque no podían soportar la presión. Nuestro amo es un hombre muy exigente y esta casa esconde más secretos de los que crees. Espero que seas lo suficientemente inteligente como para saber a qué mirar y a qué cerrar los ojos. Charlotte bajó la cabeza y no dijo nada más. No le importaba quién era el amo ni qué secretos escondía la casa. Solo necesitaba trabajar, ganar dinero y salvar a su madre. Eso era lo único que le importaba en ese momento. Victoria llevó a Charlotte al sótano y le mostró una pequeña habitación con una cama individual, un viejo armario de madera y una tenue bombilla amarilla. La habitación no tenía ventanas y parecía húmeda, pero aún así era mucho mejor que el apartamento del barrio marginal del sur. Charlotte dejó la mochila sobre la cama y miró los guantes de goma amarillos que tenía en las manos. No sabía que esos guantes cambiarían su vida para siempre. Tampoco sabía que, en la segunda planta de aquella mansión, un niño de 3 años estaba acurrucado en un rincón de una habitación oscura, esperando un milagro que nadie creía que fuera a llegar jamás. Había pasado una semana desde que Charlotte comenzó a trabajar en la mansión Thornton. Poco a poco se había adaptado al duro ritmo de vida de allí. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar sus utensilios, comenzaba a limpiar a las 6 y terminaba su trabajo a las 10 de la noche. Los guantes de goma amarillos se habían convertido en parte de su cuerpo, los llevaba puestos desde la mañana hasta la noche, hasta que casi había olvidado la sensación de la piel desnuda al tocar cualquier cosa. Charlotte trabajaba duro y en silencio. Seguía todas las reglas que Victoria le imponía, sin preguntar nada, sin mirar nada, sin hablar con nadie, a menos que fuera absolutamente necesario. Había visto al amo, Maxwell Thornton, unas cuantas veces desde la distancia. Era un hombre alto, con ojos fríos como el hielo y un paso lleno de autoridad, pero nunca se había acercado a menos de 3 metros. Esa noche, mientras Charlotte limpiaba el pasillo de la primera planta, oyó un ruido extraño que venía de la escalera. Se detuvo y escuchó. Era un llanto, no un llanto fuerte, sino un sollozo ahogado y reprimido, como si alguien estuviera conteniendo el dolor en su garganta. Charlotte sabía que no se le permitía subir al segundo piso, pero sus piernas parecían tener voluntad propia y la llevaron paso a paso por las escaleras hacia el sonido. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra, iluminado solo por unas pocas lámparas amarillas de pared. Charlotte caminó por el pasillo,
El llanto se hacía cada vez más claro, hasta que se detuvo ante una puerta entreabierta al final del pasillo. Sabía que era la habitación del joven amo, la habitación a la que Victoria le había prohibido estrictamente acercarse. Pero ese llanto crudo y desesperado, no le permitía darse la vuelta. Charlotte miró a través de la rendija de la puerta y sintió que se le encogía el corazón. La amplia habitación estaba llena de juguetes caros, desde coches teledirigidos hasta robots inteligentes, desde osos de peluche gigantes hasta juegos de Lego, todos sin tocar. Y en el rincón más alejado, debajo de una gran ventana con vistas al jardín, un niño pequeño estaba sentado acurrucado, abrazándose las rodillas. Tenía el pelo rubio pálido y la piel azulada, con grandes ojos redondos que parecían huecos como pozos sin fondo, y lloraba sin emitir ningún sonido. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Tenía los labios apretados y su pequeño cuerpo temblaba, pero no emitía ni un solo sonido. Charlotte sintió que las rodillas le fallaban. Conocía esa mirada, conocía esa postura acurrucada, conocía la sensación de llorar sin atreverse a gritar. Así era ella hace 20 años, sentada en un rincón del armario después de que su padrastro la golpeara, abrazándose las rodillas y rezando para que el dolor pasara. La pequeña Charlotte de entonces y el pequeño Ethan de ahora. Dos niños de mundos diferentes, pero que compartían el mismo dolor. El dolor de almas tan profundamente heridas que ni siquiera podían abrir la boca para pedir ayuda. Charlotte quería entrar corriendo y abrazar al niño. Quería decirle que lo entendía todo, pero sabía que no podía. Solo era una conserje. No tenía derecho a tocar al joven amo. La despedirían inmediatamente si alguien la encontraba allí. Pero justo cuando Charlotte se dio la vuelta para marcharse, Ethan levantó de repente la cabeza y fijó la mirada en la rendija de la puerta donde ella se encontraba. Por un momento sus miradas se cruzaron. Los ojos de una mujer de 27 años que había sobrevivido al infierno y los ojos de un niño de 3 años atrapado en su propio infierno. Charlotte no sabía si el niño realmente la veía, pero juró que encontraría la manera de ayudarlo de una forma u otra, aunque le costara el trabajo, porque nadie merecía soportar una soledad así, y menos aún un niño. En los días que siguieron a esa noche, Charlotte comenzó a acercarse discretamente a Ethan a su manera. Cada vez que limpiaba el pasillo de la primera planta, cerca de la escalera, tarareaba suavemente las canciones de cuna que su madre solía cantarle. No cantaba en voz alta, solo lo suficiente para que el sonido llegara a la segunda planta, lo suficiente para que unos pequeños oídos lo oyeran. Entonces, un día, mientras Charlotte limpiaba las escaleras, vio una pequeña figura de pie en lo alto, mirando hacia abajo. Ethan estaba allí, abrazando un osito de peluche contra su pecho, con los ojos muy abiertos y fijos en ella, sin parpadear. Charlotte no se acercó. Simplemente sonrió y siguió cantando. Siguió limpiando como si nada fuera de lo normal estuviera sucediendo. Al día siguiente, Ethan se acercó un paso más. Al día siguiente, se sentó en el último escalón. Y así fue, día tras día, la distancia entre ellos se fue acortando hasta que Ethan se sentó a solo unos pasos, escuchándola cantar y observándola trabajar. Charlotte le contó historias. Historias sobre un conejo blanco que podía volar, sobre un osito de peluche con poderes mágicos que podía curar cualquier herida, sobre un juego de médicos que solía jugar sola cuando era niña para olvidar los golpes. Ethan no hablaba, pero sus ojos ya no estaban vacíos como antes. Una pequeña chispa de luz comenzaba a brillar lentamente en ellos. Esa tarde, mientras Charlotte limpiaba el dormitorio principal, una tarea que rara vez le asignaban, oyó el sonido de unos pequeños pasos corriendo por el pasillo. Se volvió y vio a Ethan de pie en la puerta con un estetoscopio de juguete de plástico rojo en la mano. El niño la miró con expresión suplicante, luego señaló la gran cama e hizo un gesto para que se tumbara. Charlotte entendió inmediatamente lo que quería. Quería jugar al doctor, el juego del que ella había hablado en sus historias. Su corazón se aceleró porque sabía que se trataba de una grave infracción. Tumbarse en la cama principal era una ofensa imperdonable.
Pero cuando miró a los ojos de Ethan, ojos que por primera vez en 2 años de silencio mostraban vida, no pudo negarse. Charlotte se tumbó en la enorme cama cubierta de sábanas blancas inmaculadas. Aún llevaba puesto su uniforme azul pálido y los guantes de goma amarillos manchados de espuma de jabón. Cerró los ojos y fingió dormir, dejando que Ethan explorara libremente su juego. El niño se acercó a la cama con la seriedad de un médico de verdad, colocó el estetoscopio de juguete contra la espalda de Charlotte y comenzó a moverlo lentamente. Charlotte susurró con voz débil: «Doctor Ethan, mi corazón está sano, está triste o feliz hoy». No esperaba una respuesta. Solo quería crear un espacio seguro donde el niño pudiera ser él mismo. Ninguno de los dos sabía que Maxwell Thornton había llegado a casa antes de lo habitual. Acababa de terminar una tensa reunión con sus socios y quería descansar. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, se fijó en que la puerta de su dormitorio estaba ligeramente abierta e instintivamente llevó la mano a la espalda para agarrar la pistola que llevaba oculta bajo la chaqueta. Se dirigió hacia la puerta con el corazón latiéndole con fuerza, preparado para lo peor. Pero lo que vio le hizo quedarse paralizado. En su cama de $1.000.000, una joven con uniforme de conserje yacía boca abajo. Unos guantes de goma de color amarillo brillante descansaban sobre las inmaculadas sábanas blancas, en un contraste tan marcado que parecía irreal. Y a su lado, su hijo Ethan, el niño que no había dejado que nadie lo tocara durante 2 años, jugaba al doctor con una expresión tan seria que resultaba casi entrañable. El niño movió el estetoscopio de juguete por la espalda de la mujer, y luego hizo algo que Maxwell no había visto en 2 años. Ethan le dio una palmadita suave en el hombro y asintió con la cabeza, como si anunciara el resultado de un examen. «Todo mejor», susurró el niño, con la voz ronca por el largo tiempo sin usarla, pero lo suficientemente clara como para que Maxwell oyera cada palabra. «Todo mejor». Maxwell sintió que las piernas le fallaban y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caerse. Su hijo acababa de hablar. Después de 2 años de silencio, después de gastar millones de dólares en los mejores especialistas del mundo, su hijo había abierto la boca y había hablado con un conserje que llevaba guantes amarillos. En ese momento, Ethan levantó la cabeza y vio a su padre de pie en la puerta. Los ojos del niño ya no estaban llenos de miedo como antes. En su lugar, había una calidez que Maxwell creía perdida para siempre. «Papá», llamó Ethan, con voz temblorosa, pero orgullosa. «Estaba enferma, la curé». Maxwell Thornton, el jefe de la mafia que hacía temblar a todo Chicago. El hombre que nunca había derramado una lágrima delante de nadie se derrumbó y lloró como un niño allí mismo, en el umbral de su propio dormitorio. Charlotte oyó los sollozos ahogados y se incorporó de un salto de la cama, como si la hubiera electrocutado al ver a Maxwell Thornton de pie en la puerta con el rostro empapado en lágrimas. La sangre de sus venas pareció congelarse. «Estoy muerta», pensó. «Estoy tumbada en la cama del amo. He roto la regla más importante. Me despedirán o algo peor». En este mundo, había oído rumores de que su empleador no era un hombre corriente. Charlotte se levantó rápidamente de la cama y se arrodilló a los pies de Maxwell. Bajó la cabeza tanto que casi tocaba el suelo, con todo el cuerpo temblando sin control. «Por favor, perdóneme», dijo entre sollozos. «Lo siento. Sé que me equivoqué. No debería haber estado aquí. No debería haber tocado su cama. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo. Mi madre está muy enferma. Por favor, señor». Las lágrimas de Charlotte salpicaban el gélido suelo de mármol. No se atrevía a levantar la cabeza para mirar a su jefe, por miedo a ver la ira ardiendo en esos ojos fríos. Esperaba los gritos. Esperaba la orden de echarla. Esperaba cualquier castigo que le esperara. En cambio, oyó una voz ronca y áspera por encima de ella. «Levántate». Charlotte no se movió. «He dicho que te levantes», repitió Maxwell, con una voz que no era airada como ella esperaba, sino llena de algo que no sabía nombrar. Charlotte se levantó lentamente con las piernas temblorosas, sin atreverse aún a mirarle a los ojos.
Sintió que la gran mano de Maxwell le agarraba la barbilla y se la levantaba, obligándola a mirarle. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero no había furia en ellos, solo conmoción y algo que parecía dolorosamente esperanza. ¿Qué le hiciste a mi hijo?, preguntó Maxwell, con voz temblorosa. Durante 2 años, no dijo una sola palabra. Gasté millones de dólares en los mejores especialistas del mundo y nadie pudo hacerlo. ¿Y tú, una conserje, qué hiciste? Charlotte tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía cómo explicarlo porque ella misma no lo entendía del todo. Solo le canté, comenzó Charlotte titubeando. La semana pasada le oí llorar accidentalmente en su habitación. Le vi acurrucado solo en un rincón y me acordé de mí misma cuando era pequeña. Yo también era una niña así, sentada sola en la oscuridad, asustada y sola. Nadie me entendía, nadie me escuchaba. Sabía que no debía acercarme a él, pero no podía ignorarlo. Empecé a cantar mientras limpiaba las escaleras. La nana que mi madre solía cantarme. No me acerqué a él, solo canté y esperé. Entonces él se acercó por su cuenta. Poco a poco, un paso cada día. Charlotte hizo una pausa para recuperar el aliento, con las manos enguantadas apretadas con fuerza. Le conté historias, continuó, historias sobre peluches que podían hablar, sobre el juego del doctor que solía jugar sola cuando era pequeña para olvidar los golpes. Él no decía nada, pero escuchaba. Vi cómo cambiaban sus ojos, vi cómo empezaba a confiar en mí. Y hoy entró en esta habitación mientras yo estaba limpiando. Tenía el estetoscopio de juguete y quería jugar al doctor. Sabía que no debía tumbarme en su cama, pero no pude negarme. No pude negarme ante esos ojos. Lo siento de verdad. Maxwell soltó la barbilla de Charlotte y dio un paso atrás. Se volvió para mirar a Ethan, que seguía de pie junto a la cama, agarrando el estetoscopio de juguete. Sus ojos se fijaron en su padre con miedo y ansiedad. Como si le preocupara que su padre hiciera daño a la amable mujer, el jefe de la mafia sintió que se le partía el pecho. Durante años, había intentado usar el dinero para resolverlo todo. Creía que los dólares podían comprar cualquier cosa, desde la vida hasta el poder, desde la lealtad hasta el miedo. Pero resultó que lo que su hijo necesitaba no eran médicos caros ni máquinas avanzadas. Era un corazón que pudiera comprenderlo, alguien que hubiera soportado un dolor similar y supiera cómo curarlo sin usar la fuerza. Maxwell se volvió hacia Charlotte. Ella estaba allí de pie, con sus guantes de goma amarillos manchados de espuma de jabón, el uniforme arrugado por la cama, el pelo suelto y enredado, los ojos rojos por el llanto. No era delicadamente hermosa como Melissa. No era elegante y refinada como Victoria. Era solo una chica corriente de los barrios marginales del sur, con las manos callosas y un pasado lleno de cicatrices. Sin embargo, había hecho lo que todo su imperio no había podido hacer. ¿Cómo te llamas?, preguntó Maxwell. Charlotte, señor. Charlotte Hayes. Maxwell asintió y dijo unas palabras que Charlotte no podía creer que estuviera oyendo. Gracias, Charlotte. Gracias por devolverme a mi hijo. Esa noche, Maxwell no pudo dormir. Se sentó solo en su estudio privado, con un vaso de whisky en la mano, que hacía tiempo que se había enfriado sin que él hubiera dado un solo sorbo. La imagen de Ethan llamando a su padre se repetía en su mente como una película que se negaba a apagarse. Cogió el teléfono y llamó a Raymond. Su voz era baja y decisiva, como siempre, a pesar de que eran casi las 3 de la madrugada. Necesito toda la información sobre Charlotte Hayes, la nueva conserje. ¿Todo? Desde su fecha de nacimiento hasta sus antecedentes familiares. Desde su educación hasta sus finanzas. Quiero el informe en mi escritorio antes de las 8:00 de la mañana. Raymond no preguntó por qué, porque sabía que su jefe nunca hacía nada sin un motivo. A la mañana siguiente, a las 7:45 en punto, Raymond estaba de pie en la puerta de la oficina de Maxwell, con un grueso expediente en las manos. Maxwell le indicó que se sentara y comenzó a leer página por página. Cuanto más leía, más se oscurecía su mirada y más apretaba los papeles con la mano hasta arrugar las esquinas. Charlotte Hayes
Nacida el 12 de marzo, 27 años. Padre biológico, Thomas Hayes, trabajador de una fábrica de acero, fallecido en un accidente laboral cuando Charlotte tenía 10 años. Madre, Dorothy Hayes, que se volvió a casar un año después con Frank Morrison, un alcohólico desempleado con antecedentes de violencia doméstica. Los registros hospitalarios mostraban que Charlotte había sido ingresada 3 veces entre los 11 y los 14 años. La primera por fractura de costillas, la segunda por una luxación en el brazo y la tercera por una lesión en la cabeza. Todas ellas fueron registradas como accidentes domésticos, pero los médicos que la atendieron habían anotado sospechas de maltrato doméstico. Maxwell pasó la página siguiente y vio las fotografías del expediente médico. Moratones cubrían el cuerpo de la niña, largas cicatrices atravesaban su espalda como marcas dejadas por un látigo. La rabia le invadió el pecho y apretó el puño hasta que las uñas se le clavaron en la piel. Era un hombre que había matado sin dudarlo, que había ordenado la ejecución de docenas de enemigos sin una pizca de remordimiento. Sin embargo, ver esas imágenes le hizo querer encontrar a Frank Morrison y meterle una bala en la cabeza. ¿Dónde está ahora el padrastro?, le preguntó Maxwell a Raymond con voz gélida. Se marchó hace 9 años, señor, respondió Raymond. Agotó los ahorros de Dorothy y dejó una montaña de deudas. Se desconoce su paradero actual. Es posible que haya muerto de alcoholismo o que esté vagando por las calles. Maxwell asintió y siguió leyendo. Charlotte se graduó en el instituto con excelentes notas y fue aceptada en la Escuela Normal de Illinois con una beca parcial. Estudió hasta 3er curso, pero se vio obligada a abandonar los estudios cuando a su madre le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 3. Desde entonces, había tenido 17 trabajos diferentes, desde fregar platos hasta servir copas, desde lavar ropa para otros hasta trabajar de conserje. Sus ingresos mensuales medios eran de unos $2,000, mientras que el alquiler y los gastos de medicación de su madre ascendían a $1,500, su deuda médica actual era de $213,000 y aumentaba cada mes. A Dorothy Hayes le diagnosticaron una esperanza de vida de 6 meses sin cirugía. Dado que la intervención costaba aproximadamente $500,000, Maxwell cerró el expediente y se quedó sentado en silencio durante un largo rato. La vida de esta joven era una larga cadena de dolor y desgracias que incluso a él, un hombre que había visto todos los rincones oscuros del inframundo, le parecía abrumadora. Había sobrevivido al infierno sin perder su compasión. Aún era capaz de ver el dolor en los ojos de la hija de un desconocido y dedicarle su tiempo para curarlo. Se levantó y se dirigió a la puerta. «Llámala a mi despacho», le ordenó a Raymond. Media hora más tarde, Charlotte estaba frente al despacho de Maxwell con el corazón latiéndole con fuerza. No había dormido en toda la noche, consumida por el miedo a lo que su jefe haría después de lo que había pasado el día anterior. Victoria la había mirado con odio manifiesto mientras la traía hasta allí, y Charlotte sabía que la administradora de la casa estaba esperando a que la despidieran. Charlotte entró y se quedó quieta, como una acusada a la espera de la sentencia. Maxwell estaba sentado detrás del enorme escritorio de roble, con sus ojos penetrantes estudiándola sin pestañear. Le indicó que se sentara en la silla frente a él y Charlotte obedeció, aunque le temblaban tanto las piernas que casi se cae. «He investigado sobre ti», dijo Maxwell sin rodeos. «Sé lo de tu padre, tu padrastro y todo lo que has pasado. También sé lo de tu madre y la deuda del hospital». Charlotte sintió que le ardía la cara de vergüenza y rabia. No le gustaba que alguien invadiera así su doloroso pasado, pero no tenía derecho a protestar. Ella solo era una conserje y él era el amo. Un hombre que podía destrozar su vida con una simple llamada telefónica. «Tengo una propuesta para ti», continuó Maxwell. «Quiero que te conviertas en la cuidadora principal de Ethan. No una conserje, ni una sirvienta, una cuidadora, con un salario mensual de $20,000, más del triple de lo que ganas ahora. Además, pagaré toda la deuda médica de tu madre y cubriré el coste de su operación. La trasladarán al mejor hospital de Chicago y la tratarán los mejores médicos». Charlotte pensó que había oído mal. Se quedó allí sentada,
mirando a Maxwell con la boca abierta, como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Por qué?, preguntó. La única pregunta que se le ocurría. ¿Por qué haces todo esto por mí? Maxwell la miró directamente a los ojos y por primera vez ella vio algo de ternura en esa fría profundidad. Porque hiciste lo que mis millones no pudieron hacer, respondió él. Trajiste a mi hijo de vuelta de entre los muertos. Para mí eso no tiene precio. Victoria Sterling estaba detrás de la cortina de terciopelo del pasillo, presenciando toda la conversación entre Maxwell y Charlotte a través de la puerta entreabierta del estudio. No podía oír cada palabra con claridad, pero vio lo suficiente para comprender lo que estaba sucediendo. Vio a Maxwell mirar a Charlotte con una expresión que no había mostrado a nadie desde que Melissa murió. Vio cómo se inclinaba hacia adelante cuando hablaba con la chica, como si cada palabra que Charlotte dijera fuera importante. Vio a Charlotte salir de la habitación con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad, no de miedo. Y supo que la posición que había construido cuidadosamente para sí misma durante 5 largos años estaba ahora seriamente amenazada. Al día siguiente, la noticia del ascenso de Charlotte de conserje a cuidadora de Ethan se extendió por la mansión como la pólvora. Victoria tuvo que apretar los dientes y anunciarlo al personal por orden de Maxwell, y cada palabra que pronunciaba le sabía a veneno. ¿Quién se cree que es esa chica?, pensó Victoria mientras veía a Charlotte trasladar sus pertenencias de la habitación del sótano a una lujosa habitación justo al lado de la de Ethan, en la segunda planta. Una chica de los barrios bajos del sur, sin educación, sin antecedentes, sin elegancia, tratada de repente como una invitada de honor solo porque había conseguido que el niño mudo dijera unas pocas palabras. Victoria no creía en los milagros. Creía que Charlotte estaba jugando sucio, quizás seduciendo al amo, quizás utilizando al niño para ascender socialmente. Fuera lo que fuera, Victoria juró que descubriría la verdadera cara de la chica y la echaría de la casa. Comenzó su campaña en silencio y con calculada astucia. Llamó a cada sirviente en privado a su habitación y sembró la semilla de la sospecha en sus mentes. ¿Sabes de dónde viene esa chica, Charlotte?, le susurró Victoria a la cocinera. Es del sur, del barrio de Chicago donde impera el crimen y las drogas. ¿Quién sabe qué tipo de antecedentes puede tener? ¿Quién sabe qué está tramando en esta casa? Al jardinero, Victoria le dijo que había oído rumores de que Charlotte había trabajado en bares entreteniendo a hombres a cambio de dinero. A las criadas, les sugirió que Charlotte estaba tratando deliberadamente de seducir al amo para convertirse en la nueva señora de la mansión. Los rumores se extendieron como un virus y en poco tiempo, Charlotte comenzó a sentir el cambio en la actitud de todos. Las personas que antes le sonreían ahora se apartaban cuando pasaba. Los que antes le hablaban amablemente, ahora guardaban silencio y la miraban con desprecio. Sus comidas en la cocina siempre se enfriaban o faltaban platos. Su ropa sucia se devolvía tarde o arrugada. Charlotte no entendía lo que estaba pasando. Pensó que tal vez había hecho algo malo sin darse cuenta. Pero cada vez que preguntaba, nadie le respondía. Desde la distancia, Victoria observaba y sonreía triunfante. Sabía que el aislamiento erosionaría poco a poco el espíritu de Charlotte. Haría que la chica se sintiera rechazada y finalmente se marchara por su cuenta. Pero lo que más enfurecía a Victoria era que, a pesar del maltrato, Charlotte no se rendía. Las chicas seguían levantándose temprano todos los días, seguían cuidando de Ethan con devoción, seguían sonriendo amablemente al niño como si nada pasara. Y Ethan, el niño al que Victoria había intentado acercarse durante 2 años sin éxito, ahora se aferraba a Charlotte como una sombra. Hablaba con ella, reía con ella, incluso le permitía abrazarlo. Cosas que nunca había hecho con nadie más en la casa, incluida Victoria. Eso echó más leña al fuego de los celos que ardía en su interior. Victoria se dio cuenta de que los rumores y el aislamiento no eran suficientes para alejar a Charlotte. Necesitaba algo más fuerte, un golpe decisivo que pudiera destruir a la chica por completo. Y cuando la mirada de Victoria se posó en el reloj Rolex chapado en oro que había en el tocador del dormitorio principal, el reloj que Melissa le había regalado a Maxwell el día de su boda,
Una oscura idea comenzó a tomar forma en su mente. Las semanas siguientes se convirtieron en el momento más milagroso que había vivido la mansión Thornton desde la muerte de Melissa. Ethan era como una flor marchita a la que por fin le habían dado agua. Y día a día abría nuevos pétalos que dejaban a todos los que lo presenciaban en silencio y asombrados, pasando de ser un niño callado que solo sabía acurrucarse en un rincón de una habitación oscura. Ethan ahora corría por la casa, y su risa clara resonaba en los pasillos que antes parecían tan fríos como un mausoleo. Empezó a hablar más cada día, pasando de palabras sueltas a frases cortas y luego a preguntas interminables, como cualquier otro niño normal de 3 años. Charlotte, ¿por qué el cielo es azul? Charlotte, ¿cómo se llama ese pájaro? Charlotte, ¿cuándo podemos volver a jugar al doctor? Cada pregunta que Ethan hacía era un regalo invaluable para quienes habían soportado su aterrador silencio durante 2 largos años. Charlotte pasaba casi todo su tiempo junto a Ethan. Le leía antes de acostarse, le enseñaba a dibujar formas divertidas con lápices de colores. Lo llevaba al jardín para enseñarle los nombres de las flores y las mariposas que revoloteaban a su alrededor. Nunca lo obligaba a hacer nada. Nunca le levantaba la voz cuando se portaba mal. Nunca le hacía sentir abandonado ni por un solo instante. Y Ethan le correspondía con una devoción absoluta. Seguía a Charlotte como una sombra. Le cogía la mano allá donde iban y la llamaba por su nombre cientos de veces al día, como si temiera que desapareciera si no lo hacía. Maxwell lo observaba todo desde la distancia. No hablaba mucho, no interfería en cómo Charlotte cuidaba de Ethan. Simplemente se quedaba en un lugar tranquilo y observaba. Veía a su hijo reír cuando Charlotte le contaba un chiste. Veía al niño mostrar con orgullo sus dibujos desordenados. Veía a Ethan quedarse dormido en los brazos de Charlotte después de un largo día de juegos. Y cada vez que lo veía sentía algo extraño en su pecho. Una emoción que pensaba que había muerto con Melissa 2 años antes. Una tarde, Maxwell llegó a casa antes de lo habitual y oyó risas procedentes del jardín trasero. Salió y se escondió detrás de un rosal, observando a Charlotte y Ethan jugar al pilla-pilla en el césped verde. Charlotte redujo la velocidad a propósito para que Ethan pudiera atraparla. Luego se tiró al césped y dejó que el niño se subiera encima de ella. Los dos reían sin control bajo el sol dorado de la tarde. Ethan se acostó sobre el pecho de Charlotte y le preguntó con voz inocente si lo quería. Charlotte le acarició el pelo y le dijo que lo quería mucho, más que todas las estrellas del cielo juntas. Ethan sonrió y le preguntó si eso significaba que Charlotte se quedaría con él para siempre. Charlotte se quedó en silencio por un momento. Luego lo abrazó y le susurró que se quedaría con él todo el tiempo que pudiera. Se lo prometió. Maxwell se quedó allí, escuchando cada palabra, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pensó en Melissa, pensó en los días en que ella aún vivía y esta casa estaba llena de risas y calidez. Había creído que esos días nunca volverían. Había aceptado una vida de oscuridad y frío hasta el final de sus días. Pero Charlotte había devuelto la luz no solo para Ethan, sino también para él. Se encontró deseando volver a casa. Se encontró sonriendo sin darse cuenta cuando oía su risa desde lejos. Se encontró queriendo saber más sobre la chica de manos callosas y corazón gentil. No sabía cómo llamar a ese sentimiento. O tal vez sí lo sabía, pero no se atrevía a admitirlo. Solo sabía que, mientras observaba a Charlotte sostener a su hijo en la luz del atardecer de aquel día, vio una imagen de la familia que creía perdida para siempre, pintada lentamente de nuevo con los colores más cálidos imaginables. Victoria sabía que no podía esperar más. Con cada día que pasaba, Charlotte se volvía más importante dentro de la casa, y la posición de Victoria se veía amenazada más seriamente que nunca. Había sido testigo de la forma en que Maxwell miraba a Charlotte en el jardín la tarde anterior. Esa mirada no era la de un empleador hacia una empleada. Era la mirada de un hombre que se estaba enamorando, aunque él aún no se hubiera dado cuenta. Victoria comprendió que, si no actuaba ahora, todo lo que había construido durante 5 años se derrumbaría. Esa noche, después de que toda la mansión se hubiera dormido, Victoria se coló en la habitación de Maxwell.
Sabía que el señor estaba fuera atendiendo asuntos de negocios y no volvería hasta la mañana siguiente. Le temblaban las manos mientras abría el cajón del tocador, donde se guardaba el Rolex chapado en oro que Melissa le había regalado a Maxwell el día de su boda. Ese reloj era el recuerdo más sagrado que Maxwell aún conservaba de su esposa. Nunca lo llevaba puesto por miedo a dañarlo. Sin embargo, nunca lo perdía de vista. Victoria cogió el reloj y lo examinó a la luz de la luna, que se filtraba por la ventana. Era el arma perfecta para destruir a Charlotte. Se guardó el reloj en el bolsillo y salió de la habitación como una sombra. La habitación de Charlotte estaba al final del pasillo del segundo piso. La puerta estaba abierta, ya que nadie en la mansión tenía la costumbre de cerrar con llave. Victoria la empujó y entró en silencio. Charlotte dormía profundamente en la cama, con el rostro tranquilo y la respiración constante. Victoria miró a la chica con odio en los ojos y luego rebuscó en el armario. Encontró el abrigo que Charlotte solía llevar y deslizó el Rolex en su bolsillo interior. Cuando terminó, Victoria salió sigilosamente y regresó a su habitación con una sonrisa triunfante. A la mañana siguiente, Victoria llamó a la puerta del despacho de Maxwell en cuanto éste regresó a casa. Su rostro estaba lleno de preocupación e inquietud, una actuación impecable que había ensayado toda la noche. «Señor Thornton», dijo con voz temblorosa, «tengo que informarle de algo importante. El reloj de la señora Melissa, el que guarda en el cajón del tocador, ha desaparecido». Maxwell se puso de pie de un salto y sus ojos se oscurecieron al instante. «¿Qué?», preguntó con voz gélida. «¿Qué ha dicho?». Victoria tragó saliva y continuó con su actuación. «Esta mañana entré a limpiar como de costumbre y noté que el cajón estaba ligeramente abierto. Lo revisé y el reloj no estaba allí. Pregunté a todo el personal y nadie sabe nada. Creo que tenemos que buscarlo». Maxwell salió de su despacho con el rostro duro como una piedra. Ese reloj era el último recuerdo de Melissa, lo único que le quedaba para recordar a su esposa. Quien se atreviera a tocarlo, lo pagaría con su vida. Ordenó a Raymond que reuniera a todo el personal de la mansión y comenzara a registrar todas las habitaciones. Victoria lo siguió, fingiendo preocupación. Sabía exactamente dónde estaba el reloj y esperaba el momento en que Charlotte fuera descubierta. La búsqueda comenzó en las habitaciones del servicio, en el sótano, y poco a poco fue subiendo. Charlotte estaba junto a Ethan en la habitación del niño, sin entender lo que estaba pasando. Solo sabía que el amo estaba furioso y que toda la mansión estaba tensa. Cuando el registro llegó a la habitación de Charlotte, ella se apartó con calma y les dejó trabajar, segura de que no tenía nada que ocultar. Pero cuando Raymond abrió su armario y revisó los bolsillos de su abrigo, todo se derrumbó. Raymond sacó el reluciente Rolex chapado en oro y se lo entregó a Maxwell, con incredulidad escrita en su rostro. «Señor», dijo Raymond con la voz entrecortada, «está aquí». Charlotte sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró fijamente el reloj en la mano de Maxwell, luego bajó la vista hacia su abrigo, incapaz de entender cómo había llegado allí. «No», gritó, con la voz temblorosa. «No, yo no lo cogí. Juro que no lo toqué. No sé por qué está ahí. Alguien me ha tendido una trampa. Por favor, créame». Maxwell miró a Charlotte con ojos fríos como el hielo. Toda la calidez de los últimos días había desaparecido. Sostenía el reloj en la mano, el último recuerdo de su esposa, lo que más valoraba en el mundo, y lo había encontrado en el bolsillo de la mujer en la que había confiado, la mujer a la que había abierto su corazón sin admitirlo nunca. Victoria se quedó detrás de la multitud con una media sonrisa cuidadosamente oculta. Vio a Charlotte caer de rodillas, suplicando, con lágrimas corriendo por su rostro, y sintió una profunda y embriagadora satisfacción. El plan había funcionado. La chica del sur estaba a punto de ser expulsada, y la posición de Victoria en esta casa sería más fuerte que nunca. Maxwell se quedó allí mirando a Charlotte con una expresión que ella nunca había visto antes. Una mirada gélida que le calaba hasta los huesos, llena de traición y rabia. El reloj Rolex que tenía en la mano
temblaba con cada respiración profunda que tomaba. «Tú lo cogiste», dijo Maxwell, con voz baja y lenta, como un trueno lejano que retumbaba en el cielo. «Cogiste el recuerdo de mi esposa, lo único que me queda de ella. Te atreviste a cogerlo». Charlotte se arrodilló en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, y levantó la cabeza para mirar a Maxwell con absoluta desesperación en sus ojos. «Yo no lo cogí», sollozó. «Te lo juro por la vida de mi madre. Nunca toqué nada que te perteneciera. Alguien me tendió una trampa. Por favor, créeme. Por favor, dame una oportunidad para explicarlo». Maxwell dio un paso atrás, como si estar cerca de Charlotte le pusiera los pelos de punta. Recordó cómo le había abierto su corazón, cómo le había confiado a su hijo, cómo había empezado a sentir emociones que creía muertas hacía mucho tiempo, y ahora todo parecía una mentira. Un plan de una chica de los barrios bajos del sur para aprovecharse de su riqueza. Se sentía tonto, se sentía traicionado, y ese dolor se convirtió en una furia que ya no podía controlar. «Fuera de mi casa», rugió Maxwell inmediatamente. «No quiero volver a ver tu cara ni un segundo más, Raymond. Llévatela y asegúrate de que no vuelva a poner un pie aquí». Charlotte intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. «Por favor», suplicó, «al menos déjame despedirme de Ethan. Él no lo entenderá. Se le romperá el corazón». «No te atrevas a mencionar el nombre de mi hijo», gritó Maxwell, con la voz resonando en el pasillo. «No tienes derecho a pronunciarlo. Lo utilizaste para acercarte a mí, para robarme. ¿Y ahora qué más quieres? Lárgate». Raymond se adelantó, agarró a Charlotte por el brazo y la ayudó a ponerse en pie. Había algo inquietante en sus ojos, como si él también dudara de la veracidad de la historia, pero no se atrevió a desobedecer a su jefe. Victoria se quedó cerca con una expresión de fingida tristeza, mientras sus ojos brillaban con victoria. Charlotte fue arrastrada por el pasillo, pasando por delante de los costosos cuadros que había admirado todos los días, pasando por delante de la escalera donde una vez había cantado canciones de cuna a Ethan, pasando por delante del gran salón donde se atrevía a soñar con una vida mejor. Luchó. Intentó volverse para mirar la habitación de Ethan por última vez, pero Raymond la sujetó con fuerza. Afuera había empezado a llover, las primeras gotas de una tormenta que se avecinaba. El viento aullaba entre los árboles del jardín como gritos angustiados. Charlotte fue empujada hacia la puerta principal y cayó con fuerza sobre los escalones de piedra helados. Levantó la cabeza y vio cómo las puertas de la mansión se cerraban de golpe ante ella, sintiendo como si todo el mundo se derrumbara. La lluvia caía a cántaros, empapando a Charlotte hasta los huesos en cuestión de segundos. No tenía paraguas, ni abrigo, ni dinero, nada más que la ropa que llevaba puesta. Metió la mano en el bolsillo y tocó algo familiar, los guantes de goma amarillos que llevaba por costumbre. Charlotte se apretó los guantes contra el pecho y se derrumbó, sollozando bajo la tormenta. Esos guantes eran lo único que le quedaba de su breve felicidad, de la risa de Ethan, de la calidez que Maxwell le había mostrado una vez. Ahora todo había desaparecido, robado por una trama que nunca había visto venir. Charlotte se tambaleó hacia la puerta bajo la lluvia y el viento, con el cuerpo temblando de frío y dolor. Se volvió por última vez hacia la mansión Thornton y vio una pequeña figura de pie en una ventana del segundo piso. Ethan, el chico, estaba allí con la cara pegada al cristal, con los ojos muy abiertos mirándola con miedo y confusión. Sin entender lo que estaba pasando, Charlotte quería gritar, despedirse, decirle que lo sentía, que lo quería, que nada de esto era culpa suya. Pero no pudo porque una mano cerró la cortina y la figura de Ethan desapareció. Charlotte se derrumbó en la carretera, dejando que la lluvia azotara su cuerpo, dejando que el viento aullara en sus oídos, y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. No sabía a dónde ir. No tenía hogar al que volver, porque su apartamento del sur había sido embargado cuando se mudó aquí. Su madre yacía en una cama de hospital, y ahora Charlotte no sabía quién pagaría las facturas. Todo se había desmoronado por completo, y Charlotte se quedó sola en la tormenta de Chicago,
aferrándose a un par de guantes amarillos empapados en sus manos. A la mañana siguiente, después de que pasara la tormenta, Ethan se despertó y lo primero que hizo fue correr a la habitación de Charlotte, como hacía todos los días. Empujó la puerta y se quedó paralizado al ver que la habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha y el armario estaba abierto, sin una sola prenda dentro. Ethan se quedó allí un momento, con los ojos muy abiertos, escudriñando el espacio como si buscara una respuesta a esa extraña desaparición. Charlotte, llamó en voz baja. ¿Dónde está Charlotte? No hubo respuesta. Ethan corrió al pasillo y empezó a abrir las puertas una por una. Desde el cuarto de baño hasta el trastero, desde la escalera hasta el gran salón. Charlotte, llamó más alto, con la voz empezando a temblar. Charlotte, deja de esconderte. Ethan tiene miedo. Aún no había respuesta. El niño corrió al primer piso, atravesó la cocina, salió al jardín trasero y siguió llamando a Charlotte sin parar. Los sirvientes lo miraban con lástima, pero nadie se atrevía a hablar, ya que Victoria les había ordenado no mencionar el nombre de Charlotte delante del niño. Ethan volvió corriendo al interior, tropezando una y otra vez con sus pequeñas piernas, y las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente. ¿Dónde está Charlotte?, gritaba y lloraba. ¿Por qué no está Charlotte aquí? Charlotte prometió quedarse con Ethan. Charlotte lo prometió. Victoria apareció en lo alto de las escaleras con una expresión fría. Se había preparado para este momento y había ensayado un guión perfecto para explicar la desaparición de Charlotte. Charlotte se ha ido, dijo Victoria con calma. Era una mala persona, robó las cosas de papá y la echaron. No quiere a Ethan, solo estaba fingiendo. Ethan se quedó al pie de las escaleras, mirando a Victoria con los ojos llenos de confusión y miedo. No, el niño negó violentamente con la cabeza. Charlotte no es mala. Charlotte quiere a Ethan. Charlotte prometió quedarse con Ethan para siempre. Estás mintiendo, estás mintiendo. Entonces el niño comenzó a gritar y a sollozar, y sus llantos resonaron por toda la mansión como el gemido de un animal herido. ¡Charlotte!, gritó Ethan. ¡Charlotte, vuelve! Ethan quiere a Charlotte. Charlotte. Victoria sintió un dolor de cabeza punzante por los gritos desgarradores. Bajó las escaleras, obligándose a reprimir la irritación que crecía en su interior. «Basta», le dijo fríamente a Ethan. «Charlotte se ha ido y nunca volverá. Acéptalo». Pero Ethan no la escuchó. Lloró aún más fuerte, gritó aún más fuerte. Se tiró al suelo, pateando y golpeando, llamando a Charlotte una y otra vez, como si la mera repetición pudiera hacerla aparecer. Victoria sintió que se le agotaba la paciencia. Había aguantado a este niño durante 2 años, fingiendo que le importaba, cuando en realidad despreciaba su existencia. Ahora que Charlotte se había ido, pensaba que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, el niño seguía gritando así. «Te he dicho que pares», gritó Victoria y agarró a Ethan por el brazo, tirando de él para que se pusiera de pie. «Escucha, Charlotte es una ladrona, es mala, no se merece que llores así. ¡Para ya!». Ethan se resistió y mordió la mano de Victoria, haciéndola gritar de dolor. En un arrebato de ira incontrolada, Victoria levantó la mano y abofeteó al niño en la cara. El sonido de la bofetada resonó en el gran salón. Ethan cayó al suelo, con la mejilla enrojecida y la clara huella de 5 dedos, los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. Se quedó allí tumbado, sin llorar, sin gritar, solo mirando a Victoria con la misma mirada vacía y sin vida que tenía 2 años antes, cuando vio cómo mataban a tiros a su madre. De repente, Victoria se dio cuenta de lo que había hecho. Miró su mano, luego al niño tirado en el suelo, y un destello de miedo cruzó sus ojos. Si Maxwell se enteraba de esto, estaría muerta. Se arrodilló e intentó levantar a Ethan. Su voz se volvió de repente falsamente dulce. «Ethan, lo siento. No fue mi intención. No se lo digas a papá. Está bien, te compraré juguetes. Te lo prometo». Pero Ethan no reaccionó. Dejó que Victoria lo levantara, con los ojos vacíos, mirando fijamente a la nada. Tenía los labios apretados y no decía ni una palabra.
Se había refugiado de nuevo en el capullo de silencio del que Charlotte había trabajado tan duro para sacarlo. Y esta vez parecía que ya nadie podía llegar a él. Maxwell regresó a la mansión esa tarde después de un largo día ocupándose de sus negocios. Sin embargo, su mente no podía concentrarse en nada. La imagen de Charlotte arrodillada a sus pies, con lágrimas corriendo por su rostro mientras juraba que era inocente, lo perseguía sin descanso. Algo andaba mal. Una pequeña voz en su cabeza repetía ese pensamiento durante toda la noche y hasta el día siguiente. Charlotte no era ese tipo de persona. Había tenido innumerables oportunidades para llevarse cualquier cosa de esta casa. Sin embargo, nunca lo había hecho. Solo se preocupaba por Ethan y nunca pedía nada para sí misma. Cuando Maxwell entró en el vestíbulo principal, lo primero que notó fue el aterrador silencio que se había apoderado de la mansión. No se oía la risa de Ethan, ni pequeños pasos corriendo por los pasillos, ni el saludo emocionado de papá cuando llegaba a casa. Raymond estaba esperando, con el rostro tenso y los ojos llenos de preocupación. «Señor», dijo Raymond en voz baja, «le ha pasado algo al niño. Debería comprobar las cámaras de seguridad». Maxwell sintió que se le encogía el corazón. Se dirigió rápidamente a la sala de seguridad, donde el sistema de vigilancia controlaba toda la finca. Raymond había preparado las imágenes y comenzó a reproducirlas desde el principio. El primer video mostraba a Victoria entrando a escondidas en el dormitorio de Maxwell a las 2 de la madrugada del día anterior. Abrió el cajón, sacó el reloj Rolex y se lo guardó en el bolsillo. Maxwell sintió que la sangre le hervía mientras lo veía, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en la piel. El siguiente clip mostraba a Victoria entrando a hurtadillas en la habitación de Charlotte, mientras la niña dormía profundamente, rebuscando en el armario y metiendo el reloj en el bolsillo del abrigo de Charlotte. El rostro de Victoria, captado con claridad en la tenue luz, lucía una sonrisa triunfante y repugnante. Maxwell se puso en pie de un salto, con los ojos ardientes de rabia. Había echado a una mujer inocente a la tormenta. No había creído en sus súplicas. Había permitido que el verdadero enemigo viviera bajo su techo durante años sin darse cuenta. «Hay más, señor», dijo Raymond, pasando al siguiente clip. «Esto es de esta mañana». Maxwell miró fijamente la pantalla y vio a Ethan gritando el nombre de Charlotte. Vio a Victoria agarrando al chico por el brazo y gritando, y luego vio la bofetada que hizo que Ethan cayera al suelo. Vio a su hijo allí tumbado con esa expresión vacía y ausente, la misma de hacía 2 años, y la furia que llevaba dentro estalló como un volcán. Maxwell salió furioso de la sala de seguridad, con pasos atronadores como truenos. Se dirigió directamente a la habitación de Victoria y abrió la puerta de una patada sin llamar. Victoria estaba sentada en su tocador, y cuando lo vio se levantó de un salto con su familiar sonrisa dulce. «Señor Thornton», comenzó a decir, pero sus palabras se vieron interrumpidas cuando Maxwell la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. «¿Cómo te atreves?», rugió Maxwell, con una voz que parecía el gruñido de una bestia. «¿Cómo te atreves a incriminar a Charlotte? ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a mi hijo? ¿Quién te crees que eres?» Victoria estaba tan aterrorizada que se puso pálida como la cera. Luchó inútilmente mientras Maxwell le apretaba el cuello con fuerza, como si fuera un tornillo de banco. «Lo siento», sollozó. «Solo quería protegerte. Esa chica es una estafadora. Solo quería desenmascararla». «¡Cállate!», gritó Maxwell, tirando a Victoria al suelo como si fuera un saco de basura. «Tú eres la estafadora. Has vivido en esta casa durante 5 años y me has mentido durante 5 años. ¿Crees que no sé lo que querías? Querías sustituir a Melissa. Querías convertirte en la señora de esta casa, pero nunca lo conseguirás. Nunca». Victoria yacía en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro, mientras se arrastraba hacia Maxwell y se aferraba a sus piernas. «Por favor, perdóname», lloró. «He trabajado para ti durante 5 años. Lo he dado todo por esta casa. Por favor, no me eches. Lo arreglaré. Te lo prometo».
Maxwell la apartó de una patada y la miró con puro desprecio. «Sal de mi casa», le dijo con frialdad. «Ahora mismo no te llevarás nada contigo. Ni ropa, ni dinero, nada. Viniste aquí con las manos vacías y te irás con las manos vacías. Y si alguna vez me entero de que has abierto la boca sobre esta familia a alguien, te juro que haré que desaparezcas de la faz de la tierra sin dejar rastro». Raymond apareció en la puerta y arrastró a Victoria hasta ponerla de pie. La arrastraron por el pasillo, bajaron las escaleras, la sacaron por la puerta principal y la arrojaron a la calle, igual que habían hecho con Charlotte la noche anterior. Las puertas de la mansión se cerraron de golpe detrás de ella, poniendo fin a 5 años de intrigas y ambición en una sola tarde. Maxwell se quedó en el vestíbulo, aún respirando con dificultad por la furia. Pero ahora solo un pensamiento ocupaba su mente. Charlotte tenía que encontrarla, tenía que pedirle perdón, tenía que traerla de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Maxwell cogió las llaves de su coche y salió furioso de la mansión sin decir nada a nadie. Raymond intentó correr tras él y se ofreció a acompañarlo, pero Maxwell lo rechazó con un gesto brusco. No tenía tiempo para esperar. Cada segundo que pasaba era otro segundo en el que Charlotte estaba sola y sufriendo. Se subió al Maybach negro y pisó el acelerador. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras el coche salía disparado como una bala atravesando la noche. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo. La segunda tormenta en 2 días consecutivos se acercaba a Chicago como si el cielo mismo quisiera ponerlo a prueba. La lluvia azotaba el parabrisas como miles de pequeñas balas. Los limpiaparabrisas funcionaban a toda velocidad y aún así no conseguían despejar su visión. Pero Maxwell no redujo la velocidad. Conducía como un loco, saltándose semáforos en rojo, zigzagueando entre el tráfico, dirigiéndose directamente hacia el sur, la parte más peligrosa de Chicago, un lugar que incluso la policía evitaba después del anochecer. Raymond le había enviado por mensaje la dirección del antiguo apartamento de Charlotte, y según la investigación, ella podría haber vuelto allí porque no tenía otro sitio a donde ir. Maxwell rezó para que ella todavía estuviera allí, para que estuviera a salvo, para que no fuera demasiado tarde para arreglar su error. El Maybach giró hacia una calle oscura que conducía al sur de la ciudad cuando Maxwell sintió que algo iba mal. De repente, una camioneta negra salió disparada de un callejón cercano y bloqueó la carretera, obligándole a pisar el freno. Antes de que pudiera reaccionar, aparecieron 2 vehículos más por detrás y por el lateral, rodeándolo por completo. Las puertas de la camioneta se abrieron de golpe y 4 hombres vestidos de negro salieron de ella. Levantaron las armas y apuntaron directamente al Maybach. Maxwell los reconoció al instante. Eran los hombres de Anthony Rich Ritchie, el enemigo acérrimo que había asesinado a su esposa 2 años antes. Ritchie debía de haber enviado a su gente a vigilar la mansión y había visto a Maxwell salir solo esa noche. Una oportunidad perfecta para vengarse. «Maxwell Thornton», gritó uno de ellos a través de la lluvia. «El jefe Ritchie te envía sus saludos. Esta noche volverás a ver a tu esposa en el infierno». Maxwell no respondió. Sacó la pistola que tenía escondida debajo del asiento del conductor, abrió la puerta del coche de una patada y salió rodando justo cuando una lluvia de balas destrozaba el parabrisas donde había estado sentado momentos antes. Se refugió detrás del coche y respondió al fuego. Cada disparo era preciso y letal, tal y como le habían enseñado durante años en los bajos fondos. Un hombre cayó, luego otro, pero los atacantes restantes siguieron disparando sin descanso. Un dolor agudo atravesó el hombro izquierdo de Maxwell cuando una bala le perforó la carne, y la sangre le corrió por el brazo. Apretó los dientes y siguió disparando, derribando a otro hombre. El último entró en pánico e intentó correr hacia la camioneta, pero Maxwell no le dio la oportunidad. Un disparo en la pierna lo hizo caer de bruces sobre el asfalto mojado. Maxwell se acercó, con la sangre goteando de su hombro sobre la carretera empapada por la lluvia, y miró al hombre que gemía a sus pies. «Dile a Ritchie», dijo Maxwell con frialdad, «que voy a por él y que, cuando lo encuentre, me suplicará que lo mate».
Dejó al hombre allí y regresó al Maybach, cuyas ventanas estaban destrozadas por los disparos. Probó el motor y, por pura suerte, aún arrancaba. Maxwell pisó el acelerador y siguió conduciendo bajo la lluvia. Con una mano agarraba el volante. Con la otra presionaba con fuerza la herida que no dejaba de sangrar. La cabeza le daba vueltas por la pérdida de sangre, pero se negaba a desmayarse. Ahora no. No cuando Charlotte seguía ahí fuera esperándole. 20 minutos más tarde, el Maybach se detuvo frente a un edificio de apartamentos en ruinas en la zona sur. Maxwell salió y se tambaleó hacia la escalera, con la sangre goteando en cada escalón mientras subía al quinto piso. El pasillo estaba completamente a oscuras, sin electricidad. El hedor a humedad y orina le golpeaba la nariz, pero no le importaba. Encontró el apartamento número 57 y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó con más fuerza y gritó, «Charlotte, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta». Seguía sin haber respuesta. Maxwell dio un paso atrás y abrió la puerta de madera podrida de una patada. Entró en el oscuro apartamento y vio una escena que le partió el corazón. Charlotte estaba sentada junto a la vieja cama donde yacía su madre, apenas respirando. Los guantes de goma amarillos aún estaban empapados y los apretaba con fuerza entre las manos, con el rostro pálido por el agotamiento y la desesperación. Levantó la vista al oír el ruido y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Maxwell allí de pie, con la ropa empapada de sangre, el rostro demacrado por la pérdida de sangre, pero con los ojos fijos en ella con algo que ella no podía expresar con palabras. Charlotte dio un paso atrás mientras Maxwell entraba tambaleándose en el apartamento, con todos sus instintos gritándole que huyera, que se alejara del hombre que la había arrojado a la tormenta sin escuchar una sola palabra de lo que ella había dicho. Pero cuando vio la sangre que brotaba de su hombro y goteaba sobre el suelo sucio, se quedó paralizada. «¿Estás herido?», espetó Charlotte con voz temblorosa, preguntándole qué había pasado y quién le había hecho eso. Pero Maxwell no respondió. Miró a su alrededor, al apartamento destartalado con las paredes cubiertas de moho, el techo con goteras, sin electricidad ni calefacción, y luego a la frágil mujer que apenas respiraba en la vieja cama maltrecha. Dorothy Hayes, la madre de Charlotte, luchando contra un cáncer terminal y con aspecto de poder fallecer en cualquier momento. Maxwell sintió que se le partía el corazón porque había arrojado a Charlotte a la tormenta y la había obligado a volver a este infierno, mientras él se sentaba en el lujo confiando en un traidor. Al darse cuenta de que había cometido el mayor error de su vida, se acercó a Charlotte y ella retrocedió. El miedo y el dolor llenaban sus ojos mientras le preguntaba por qué estaba allí y qué más quería después de quitarle su trabajo, su dinero y a Ethan. Entonces Maxwell se detuvo e hizo lo impensable. Se arrodilló. El jefe mafioso más poderoso de Chicago se arrodilló ante una mujer de la limpieza en un destartalado apartamento del sur de la ciudad y se disculpó, admitiendo que había revisado las cámaras, que había visto a Victoria robar el reloj y tenderle una trampa, admitiendo que ella era inocente y siempre lo había sido, admitiendo que la había herido de una manera imperdonable. Charlotte lo miró atónita, agotada por días de llanto, mientras el hombre que le había causado tanto sufrimiento se arrodillaba sangrando ante ella, y sus instintos se impusieron a todo lo demás cuando le susurró que necesitaba vendarle el hombro. Maxwell le dijo que él no importaba, que ella sí, que su madre sí, y le prometió arreglarlo todo mientras llamaba a Raymond con la mano manchada de sangre y ordenaba un transporte médico de emergencia en helicóptero al Northwestern Memorial. Prepararon el mejor quirófano y cubrieron todos los gastos. Las rodillas de Charlotte se doblaron y se derrumbó, llorando, preguntando por qué hacía eso después de no haberla creído. Y Maxwell se arrastró hasta ella, le tomó las manos temblorosas y le dijo que era porque se había equivocado, porque ella se merecía algo mejor, porque su hijo la necesitaba y no había hablado desde que ella se marchó, volviendo a sumirse en el silencio, y porque él también la necesitaba. Minutos más tarde, el helicóptero sobrevoló el sur de la ciudad. El personal médico subió a Dorothy a una camilla mientras Charlotte agarraba la mano de su madre, sollozando incrédula, y Maxwell se colocaba a su lado, presionando su hombro sangrante
y apoyando una mano tranquilizadora en su espalda. Cuando el helicóptero despegó, Maxwell le pidió a Charlotte que volviera a casa, diciéndole que Ethan la estaba esperando, que él la estaba esperando, pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. Y Charlotte lo miró, empapado en sangre y pálido, pero sincero en su súplica. Pensó en la risa de Ethan cuando la llamaba por su nombre y asintió. Maxwell la levantó con su brazo ileso, la llevó por las escaleras húmedas y malolientes hasta la lluvia que amainaba. La acomodó en el asiento trasero del coche de Raymond, que los esperaba, y la dejó apoyarse en su hombro durante todo el camino de vuelta a la mansión. Y, por primera vez en 2 días de infierno, Charlotte sintió que podía volver a respirar. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión Thornton, Charlotte vio una pequeña figura de pie en la puerta principal. Aunque era casi medianoche, Ethan estaba allí de pie, con un pijama azul pálido, el pelo rubio revuelto y los ojos hinchados por el llanto, pero bien abiertos mientras miraba fijamente al coche que se acercaba. No había dormido en 2 noches, no había comido ni un bocado, solo se había sentado junto a la ventana, esperando un milagro. Y el milagro finalmente había llegado. En el momento en que Charlotte salió del coche, Ethan corrió hacia ella como una pequeña bala, con sus cortas piernas moviéndose tan rápido que casi tropieza, chocando contra ella y envolviendo sus piernas con fuerza, sollozando sin hacer ruido. Charlotte se arrodilló y lo abrazó, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente. Ethan le susurró al oído, disculpándose una y otra vez por haberse ido sin despedirse, diciéndole cuánto lo había extrañado. Ethan levantó su rostro empapado de lágrimas y dijo con voz ronca por haber llorado tanto que Charlotte no debía irse nunca más, que tenía miedo, que quería que se quedara con él para siempre, pidiéndole que se lo prometiera. Y Charlotte lo abrazó con más fuerza y le prometió que nunca volvería a dejarlo. Maxwell se quedó cerca, observándolos, y sintió como una calidez se extendía por su pecho. Una emoción que creía que había muerto con Melissa, ahora volvía lentamente a la vida. Los días siguientes se convirtieron en un tiempo de curación para todos en la mansión Thornton. Charlotte se mudó a la habitación más bonita del segundo piso, junto a la de Ethan. Ya no estaba confinada en el oscuro sótano. La herida en el hombro de Maxwell fue tratada y comenzó a sanar. Dorothy se sometió a una exitosa cirugía en el Northwestern Memorial y comenzó a recuperarse. Luego fue trasladada a una habitación privada en la mansión para que Charlotte pudiera cuidarla mientras permanecía cerca de Ethan. Maxwell reunió a toda la familia y declaró que, a partir de ese momento, Charlotte y su madre eran miembros de la familia Thornton, y que cualquiera que las tratara con falta de respeto respondería directamente ante él, y nadie se atrevió a decir una palabra. Ethan volvió poco a poco a ser el niño alegre y vivaz que era antes de que Charlotte se marchara, aferrándose a ella desde la mañana hasta la noche, negándose a soltarla, como si temiera que volviera a desaparecer. Charlotte permaneció pacientemente a su lado, leyéndole todas las noches, enseñándole a dibujar todas las tardes, jugando al doctor con los guantes de goma amarillos que guardaba como recuerdo. Los sentimientos entre Maxwell y Charlotte crecieron silenciosamente con el tiempo, como una pequeña llama alimentada lentamente con aire, comenzando con miradas más largas cuando se cruzaban en el pasillo, luego breves toques de manos en la mesa durante la cena. Luego, conversaciones nocturnas en la azotea con vistas a las luces brillantes de Chicago. Maxwell le contó a Charlotte sobre Melissa, sobre su amor y el dolor de perderla, sobre los 2 años de infierno viendo a su hijo hundirse en el silencio. Charlotte le contó a Maxwell su infancia abusiva, cómo se escondía en los armarios para escapar de las palizas, su sueño de convertirse en profesora que se había visto obligada a abandonar. Compartieron las heridas más profundas de sus almas y encontraron comprensión donde menos lo esperaban. Maxwell empezó a llegar a casa más temprano, a pasar más tiempo con Ethan y Charlotte en lugar de sumergirse en el trabajo, y descubrió que Charlotte no solo era amable, sino también inteligente y fuerte, con una visión de la vida que él nunca había conocido desde su torre de marfil.
Charlotte descubrió que detrás de la fría y aterradora apariencia del jefe de la mafia había un hombre solitario que anhelaba ser amado, un padre devoto dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a sus seres queridos. No lo dijeron en voz alta, pero ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos. Un hilo invisible los acercaba cada día más, y ninguno de los dos quería cortar ese hilo. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Maxwell se arrodilló y suplicó perdón en un apartamento de un barrio marginal del sur. 3 meses excepcionales de paz en la turbulenta vida del jefe mafioso más poderoso de Chicago. Pero en los bajos fondos, la paz no era más que la calma antes de la tormenta. Y Anthony Ritchie nunca olvidó su enemistad con la familia Thornton. Había observado a Maxwell desde la distancia durante meses. Sabía de la emboscada fallida en la que 4 de sus pistoleros habían sido abatidos. Sabía que Maxwell había llevado a una mujer a la mansión y que vivían como una familia feliz. Y se dio cuenta de que esa era la debilidad fatal del enemigo. Maxwell Thornton podía ser un hombre sin miedo, pero todo el mundo tiene un talón de Aquiles. Y el talón de Maxwell era la mujer de la limpieza y el hijo que Ritchie no había conseguido matar 2 años antes. Esa tarde, Charlotte llevó a Ethan a una tienda de juguetes del centro después de que el niño le hubiera suplicado durante una semana que le comprara un nuevo juego de Lego, y ella no pudo resistirse a esos ojos brillantes. Les acompañaban 2 guardaespaldas que Maxwell había asignado, hombres corpulentos con trajes negros que se mantenían a unos metros de distancia y vigilaban los alrededores. Y Charlotte se sentía segura, sin saber que los habían seguido desde el momento en que salieron de la mansión. Cuando salieron de la tienda con la bolsa de juguetes, todo sucedió demasiado rápido para que Charlotte pudiera reaccionar. Una furgoneta negra saltó el bordillo y 4 hombres enmascarados salieron de ella. Los guardaespaldas apenas tuvieron tiempo de sacar sus armas antes de ser abatidos por los disparos del vehículo. Charlotte gritó y agarró a Ethan, tratando de correr, pero una mano áspera la agarró del pelo y la arrastró hacia atrás. La arrojaron a la parte trasera de la furgoneta junto con Ethan, que gritaba aterrorizado. Las puertas se cerraron de golpe y la furgoneta se alejó a toda velocidad, dejando a los 2 guardaespaldas muertos en la acera, en medio de los gritos de pánico de los transeúntes. Charlotte abrazó a Ethan con fuerza en la oscuridad de la furgoneta, tratando de calmarlo incluso cuando su corazón latía con fuerza por el miedo, susurrándole que no debía tener miedo, que Charlotte estaba allí y lo protegería. Ethan temblaba en sus brazos, con los ojos muy abiertos mientras miraba a los hombres enmascarados, sentados a su alrededor con armas en la mano, y los recuerdos de la noche de 2 años antes le inundaban la mente. Los disparos y la sangre de su madre, la pesadilla se repetía, excepto que esta vez Charlotte estaba allí, y él se aferró a ella como a un salvavidas en un mar negro. Después de media hora, la furgoneta se detuvo y los arrastraron a un almacén abandonado en las afueras de Chicago. Charlotte fue empujada al suelo de hormigón helado y Ethan fue arrancado de sus brazos. Ella gritó y se abalanzó sobre él, pero una patada en el estómago la dobló de dolor. Un hombre salió de las sombras sin máscara y Charlotte vio un rostro envejecido con ojos tan fríos como los de una serpiente. Anthony Ritchie la miró con una sonrisa triunfante y dijo, «Este debe de ser el Maxwell Thornton tan apreciado». Luego miró a Ethan, que temblaba de miedo, y dijo que había planeado matar al niño junto con su madre hacía 2 años, pero que sus inútiles hombres lo dejaron vivir, y que hoy había terminado el trabajo. Charlotte sintió que su sangre se helaba. Miró a Ethan, al que agarraban por el cuello, con los ojos llenos de terror y desesperación, y supo lo que tenía que hacer. Se abalanzó hacia él a pesar del dolor que le desgarraba el cuerpo. Empujó al hombre a un lado y se envolvió alrededor del niño, protegiéndolo con su propio cuerpo como una barrera viviente. Gritó que si querían matarlo, primero tendrían que matarla a ella, que no dejaría que lo tocaran, que tendrían que pasar por encima de su cadáver. Ritchie observó divertido y ordenó a sus hombres que la golpearan hasta que soltara al niño. Charlotte fue brutalmente golpeada, con puños y botas impactando en su espalda y hombros, pero no soltó a Ethan. Lo abrazó con fuerza y le cubrió la cabeza con los brazos, dejando que todos los golpes le dieran a ella en lugar de a él.
La sangre le brotaba de la boca y la frente. Sin embargo, no gritó, solo le susurró al oído a Ethan que no tuviera miedo, que papá vendría a salvarlos, que Charlotte se lo prometía. Ethan sollozaba en silencio en sus brazos, sintiendo cada golpe que recibía ella, que nunca lo soltó, abrazándolo como si fuera todo su mundo. Y en ese momento, Ethan supo que Charlotte lo amaba de verdad. Lo amaba lo suficiente como para morir por él. Maxwell estaba sentado en su estudio revisando informes comerciales cuando Raymond irrumpió sin llamar, con el rostro pálido como la muerte. Señor, dijo Raymond con voz temblorosa, Charlotte y el niño han sido secuestrados. Los dos guardaespaldas están muertos. Son hombres de Richie. Maxwell se puso de pie de un salto y barrió todos los documentos del escritorio con un movimiento violento. Por una fracción de segundo, sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. Otra vez no. Charlotte y Ethan no. No podía perderlos como había perdido a Melissa. La ira estalló en su interior como una explosión volcánica, incinerando todo pensamiento racional y dejando solo un único deseo ardiente: matar a Anthony Ritchie con sus propias manos. Llama a todo el mundo. Maxwell rugió con una voz que Raymond nunca había oído en 20 años de servicio. A todo el mundo, quiero a todos los pistoleros que tengamos reunidos en 30 minutos. Encontrad a Rich Ritchie a cualquier precio. Quien me traiga su ubicación recibirá $1,000,000. Cualquiera que se interponga en el camino morirá. El imperio del hampa de Maxwell Thornton se puso en marcha como una enorme máquina de guerra. Se convocó a docenas de pistoleros de todo Chicago. Se pagó a los informantes 10 veces su tarifa habitual para que rastrearan los movimientos de Rich Ritchie, y se activaron los contactos dentro de la policía y el gobierno de la ciudad para sellar todas las salidas posibles de la ciudad. En 2 horas, Maxwell había localizado el almacén donde Charlotte y Ethan estaban retenidos, gracias a un soplón dentro de la propia banda de Riachi. Una caravana de vehículos negros atravesó la noche como una manada de lobos cazadores. Maxwell se sentó en el asiento delantero con un arma cargada en la mano, con los ojos fríos y sin miedo. Había matado muchas veces antes, pero nunca había ansiado la sangre como lo hacía esa noche. Richie había tocado lo que más le importaba y lo pagaría con sangre. Cuando el convoy llegó al almacén, el asalto comenzó al instante. Los disparos retumbaban en la oscuridad. Los fogonazos estallaban como fuegos artificiales infernales. Los hombres de Maxwell superaban en número a los de Riachi en una proporción de 3,1 y estaban mucho mejor equipados, irrumpiendo en el almacén como una marea imparable. Los soldados de Ritchie caían uno tras otro, con gritos y disparos resonando por todas partes. Maxwell lideraba desde la primera línea, sin esconderse detrás de los demás como la mayoría de los jefes, sino lanzándose directamente a la lucha. Cada bala que disparaba llevaba la furia de un hombre que defendía a su familia. Derribó a 5 hombres en menos de 2 minutos, pasando por encima de sus cuerpos sin mirarlos. Cuando la última puerta se abrió de una patada, Maxwell vio una imagen que le partió el corazón. Charlotte yacía en el frío suelo de hormigón, con la ropa empapada de sangre y la cara magullada e hinchada por los golpes, pero con los brazos aún fuertemente envueltos alrededor de Ethan. Negándose a soltarlo, había utilizado su propio cuerpo como escudo para proteger a su hijo, recibiendo todos los golpes para que Ethan no resultara herido. Anthony Ritchie estaba en una esquina con una pistola apuntando a la cabeza de Charlotte, el último hombre que quedaba en pie en la habitación. «No te acerques más», gritó Ritchie, con la voz temblorosa por el miedo. «La mataré, lo juro, le volaré la cabeza». Maxwell se detuvo y clavó en Ritchie una mirada llena de puro odio asesino. «Adelante», dijo Maxwell con voz gélida. «Dispárale y entonces descubrirás exactamente lo que te haré». Ritchie vio la muerte en los ojos de Maxwell y su mano comenzó a temblar. Sabía que había perdido. Sabía que, aunque matara a Charlotte, no saldría vivo de allí. En ese momento de vacilación, Maxwell se abalanzó sobre él y le arrebató el arma de las manos. Ritchie cayó al suelo y Maxwell se abalanzó sobre él, propinándole un golpe tras otro en la cara con toda la rabia que había estado conteniendo.
La sangre brotaba de la nariz y la boca de Richie, pero Maxwell no se detuvo. No hasta que la cara de Richie quedó completamente destrozada. Entonces sacó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Richie. «Mataste a mi esposa», susurró Maxwell, con la voz temblorosa de odio. «Le robaste la voz a mi hijo durante 2 años, y esta noche te atreviste a tocar a Charlotte y a Ethan. Vas a morir, Richie. Por mi mano, no». La débil voz de Charlotte llegó desde detrás de él. Maxwell se giró y la vio luchando por levantarse. Tenía un brazo alrededor de Ethan y el otro apoyado en el suelo. Tenía la cara cubierta de sangre y moratones, pero sus ojos le suplicaban. «No lo mates», dijo Charlotte con voz ronca. «No te ensucies las manos por él. No dejes que Ethan te vea matar a alguien. Ya ha visto morir a su madre. No le hagas presenciar otra muerte». Maxwell miró a su hijo, que temblaba en los brazos de Charlotte. Los ojos muy abiertos de Ethan estaban llenos de miedo mientras lo miraban. Y en ese momento, supo que ella tenía razón. No podía matar a Richie delante de Ethan. No podía permitir que su hijo lo viera como un asesino, por mucho que Richie mereciera morir. Maxwell bajó el arma, se levantó y se dirigió hacia Charlotte y Ethan. «Llama a los federales», le ordenó a Raymond, que estaba de pie en la puerta. «Entrégales a Richie con todas las pruebas de sus crímenes. Deja que se pudra en la cárcel hasta que muera. Ese es un castigo mucho peor que una bala». Maxwell se arrodilló junto a Charlotte y la abrazó suavemente a ella y a Ethan. «Lo siento», le susurró al oído. «Siento no haberte protegido». Sonrió Charlotte con los labios ensangrentados y apretó con fuerza la mano de Maxwell. «Has venido», dijo en voz baja. «Has venido y eso es lo único que importa». 2 meses después del secuestro, las heridas del cuerpo de Charlotte habían sanado, pero las cicatrices de su alma permanecerían para siempre como recuerdo de aquella horrible noche. Anthony Ritchie había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por innumerables cargos que iban desde el asesinato hasta el tráfico de drogas, y se pudriría en una prisión federal hasta el día de su muerte. Thornton Manor había encontrado por fin la paz verdadera, sin sombras del pasado ni enemigos acechando en la oscuridad, solo risas y la calidez de una familia que poco a poco iba tomando forma. Hoy era el 4º cumpleaños de Ethan, y Maxwell decidió celebrar una pequeña fiesta con solo sus seres más cercanos. No había invitados extravagantes de la alta sociedad, ni caras falsas ni sonrisas corteses, solo Maxwell, Charlotte, Dorothy, que se había recuperado casi por completo tras su operación, y Raymond, que se había convertido en una parte inseparable de la familia. El salón estaba decorado con globos de colores y una pancarta de cumpleaños que Charlotte había hecho a mano. Sobre la mesa había una tarta con forma de osito de peluche con 4 velas que brillaban suavemente. Ethan se sentó frente al pastel con los ojos brillantes de felicidad, llevando un gorro de cumpleaños puntiagudo y sonriendo sin parar mientras todos cantaban la canción de cumpleaños. «Sopla las velas, hijo», dijo Maxwell, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. «Recuerda pedir un deseo antes de hacerlo». Ethan apretó los ojos y movió los labios como si susurrara su deseo para sí mismo. Luego respiró hondo y sopló las 4 velas a la vez. Todos aplaudieron y Charlotte se inclinó para darle un beso en la frente. «¿Qué has pedido, Ethan?», le preguntó Dorothy con dulzura y una cálida sonrisa. Ethan abrió los ojos y miró alrededor de la mesa con una seriedad que resultaba casi divertida. Miró a Maxwell, luego a Charlotte y luego de nuevo a Maxwell, como si estuviera decidiendo si debía decirlo en voz alta. Finalmente, anunció con su voz clara que resonó en toda la habitación: «Deseo que papá bese a Charlotte». El silencio llenó la habitación durante unos segundos. Dorothy se rió y se levantó, diciendo que necesitaba más helado, y Raymond la siguió rápidamente, con la excusa de ayudarla. Desaparecieron en la cocina, dejando a Maxwell y Charlotte sentados uno frente al otro, con las caras sonrojadas como 2 niños pillados haciendo alguna travesura. Ethan se sentó entre ellos, mirando de uno a otro con ojos esperanzados. «Los niños siempre dicen la verdad», añadió con orgullo, como si defendiera su deseo. Charlotte estaba a punto de hablar,
Pero Maxwell la miró y sintió que su corazón se aceleraba como nunca antes. La había amado durante mucho tiempo, tal vez desde el día en que la vio acostada en su cama con los guantes amarillos y oyó a su hijo llamarlo «papá» por primera vez en 2 años de silencio. La había amado cada día al verla cuidar de Ethan, a través de cada conversación nocturna en la azotea y de los momentos aterradores en los que pensó que podría perderla para siempre. Pero nunca se atrevió a decírselo, por miedo a asustarla, por miedo a que ella pensara que estaba abusando de su poder. Maxwell se levantó y rodeó la mesa para situarse frente a Charlotte. Le tomó la mano y la ayudó a ponerse en pie con delicadeza, mirándola a los ojos con toda la sinceridad y el amor que había ocultado durante tanto tiempo. «Sé que venimos de dos mundos diferentes», comenzó Maxwell con voz baja y firme. «Sé que soy un monstruo a los ojos de mucha gente, y sé que te mereces algo mejor que un hombre como yo. Pero no puedo dejar de quererte, Charlotte. Tú y tus guantes amarillos salvasteis a mi hijo. También me salvasteis a mí. Trajisteis la luz de vuelta a esta casa y el calor de vuelta a mi corazón. Te quiero y te quiero a mi lado. No como cuidadora de Ethan, sino como la mujer de mi vida». Charlotte lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo había amado durante mucho tiempo, pero nunca se había atrevido a admitirlo, creyendo que no era digna de él. Que una chica de los barrios bajos del sur nunca podría estar al lado del jefe mafioso más poderoso de Chicago. Pero ahora, al escuchar sus palabras y mirarlo a los ojos, al ver la verdad de su amor, ya no tenía miedo. «Yo también te quiero», susurró Charlotte. Maxwell sonrió, la sonrisa más brillante que había esbozado en años, y luego se inclinó y la besó. Su primer beso no fue apasionado ni dramático como en una película de Hollywood. Fue suave y cálido. El beso de dos almas solitarias que finalmente se habían encontrado. Ethan aplaudió y vitoreó desde su silla. Su deseo de cumpleaños se había hecho realidad. Un año después, la luz dorada de la tarde se colaba por las ventanas del dormitorio principal de Thornton Manor. Una habitación que antes había sido tan fría como una tumba, pero que ahora estaba llena de calidez y risas. Sobre la mesita de roble, un marco de cristal descansaba en un lugar de honor, y en su interior no había una fotografía ni una joya cara, sino un par de guantes de goma amarillos, desgastados por el paso del tiempo. Debajo del marco había una pequeña placa chapada en oro con unas palabras delicadamente grabadas. «Las manos que nos salvaron». Era el recuerdo más sagrado de la familia Thornton, más preciado que los cuadros de $1.000.000 que colgaban de las paredes o las antigüedades de valor incalculable que se guardaban tras un cristal. Charlotte yacía en la gran cama, con su cabello oscuro extendido sobre la almohada y el rostro resplandeciente con un sencillo vestido blanco. Ya no era la conserje de los barrios bajos del sur. Ahora era la señora de esta mansión, la esposa de Maxwell Thornton. Pero, sobre todo, era la mujer más feliz del mundo. Ethan, que ahora tenía 5 años, más alto y fuerte que el frágil niño que se había acurrucado en silencio en un rincón oscuro 3 años antes, saltaba a su alrededor y la atacaba con cosquillas. Charlotte se reía hasta casi desmayarse y fingía pedir ayuda. «Sálvame. Me están atacando». Maxwell entró en la habitación sin el rígido traje negro que solía llevar para trabajar. Solo llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y unos cómodos pantalones khaki. Parecía más joven, más tranquilo, como si el peso de tantos años en el mundo del hampa se hubiera quitado por fin de sus hombros. Saltó a la cama y se unió a la batalla de cosquillas, y los tres rodaron por las sábanas de seda sin importarles si se arrugaban o se ensuciaban. Cuando las risas finalmente se apagaron, se quedaron quietos mirando al techo. Ethan en el medio, con una mano sosteniendo la de Charlotte y la otra la de Maxwell. «Papá», Ethan habló de repente, «¿somos ricos?» Maxwell se volvió para mirar a su esposa, a su vientre ligeramente redondeado, donde una nueva vida crecía día a día, a la felicidad que brillaba en sus ojos, y sonrió antes de responder a su hijo con una voz llena de amor. «Sí, hijo, somos muy ricos. Somos las personas más ricas del mundo.
pero no por el dinero que tenemos en el banco o por los edificios que papá posee. Somos ricos porque tenemos algo que el dinero nunca podrá comprar. Amor, familia, personas que están dispuestas a sacrificarlo todo por los demás. Ethan asintió con la cabeza como si hubiera comprendido algo profundo, a pesar de que solo tenía 5 años. Luego abrazó a Charlotte con fuerza y le susurró, «Te quiero, mamá». Charlotte lo abrazó con fuerza y lloró de felicidad. Era la primera vez que Ethan la llamaba mamá. Maxwell se quedó paralizado, la palabra mamá vibrando en el aire como un milagro sagrado que finalmente completaba su mundo roto. Miró los guantes amarillos enmarcados al otro lado de la habitación y se dio cuenta de que esas humildes manos le habían comprado un tesoro que sus millones nunca podrían. Antes de moverse para abrazar a Charlotte y a Ethan con fuerza y temblorosamente, su corazón finalmente encontró la pieza que había estado enterrada desde la noche en que perdió a Melissa. Fuera de la ventana, Dorothy estaba sentada en el jardín leyendo bajo el sol de la tarde. Se había recuperado completamente de su operación y ahora vivía con la familia de su hija en la mansión. Raymond estaba cerca, vigilándola con una sonrisa amable. Todos habían encontrado su lugar después de tantas tormentas, y en algún lugar de esa cálida habitación, los guantes de goma amarillos, dentro del marco de cristal, parecían sonreír, siendo testigos del milagro creado por unas manos comunes. La historia ha llegado a su fin, pero su mensaje perdurará en el tiempo. El amor nunca se fija en los uniformes ni en el estatus social. El amor solo se fija en el corazón que late debajo. A veces, los milagros más grandes no provienen de médicos caros o métodos modernos, sino de la comprensión y la compasión sincera de un corazón que sabe cómo cuidar. A veces, la persona más rica no es la que tiene más dinero, sino la que tiene más amor, y a veces, la verdadera felicidad no se encuentra en el lujo exterior, sino en los momentos sencillos compartidos junto a las personas que amas. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que ellos también puedan escuchar historias significativas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te has visto a ti mismo o a alguien que amas en estos personajes? ¿Alguna vez la vida te ha traído un milagro inesperado? Nos encantaría conocer los pensamientos que hay en lo más profundo de vuestros corazones en los comentarios a continuación. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, vidas felices y días llenos de paz y felicidad. Gracias por acompañarnos durante toda esta historia. Adiós y nos vemos en el próximo video.